Estamos de vuelta en Pulso Republicano por Infinidad 100. Estar aquí de frente de Kevin es más fácil saber cuándo me toca entrar y cuándo... Bueno, yo estoy diciendo cuándo salir. Estamos hablando con Carmina, que yo sí cada 15 minutos hago corte con tal de no tener que seguir hablando tanto. Estamos con Mariano Rayo, iba a decir, creo que ya nos hace falta. Estamos de vuelta con Rafa Bárraga. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Luisa Fernanda. Hola, Carmina, ¿qué tal estás? Pues, ¿qué te diré? Ese tú estás. ¿Qué te Rafa. diré? Yo fui muy honesta, se merecían perder, incompetentes. O sea, no puedo creer. A los niños chiquitos los hacen practicar penales y ese portero de adorno estaba, así que ya, ahí lo dejo. Y los penales son lo de menos, pero no debería de ser sorpresa. En este programa se ha hablado. Sí, tú lo has dicho tú lo dijiste muy puntualmente. Esta España no está para llegar más allá de cuartos de final. Lo dijiste clarísimo. Sí, y eso es lo digamos, no voy a decir sorprendente, pero sí decepcionante. Y creo que desde ahí es donde se tiene que juzgar lo que pasó ayer con España. Al final de cuentas, creo que era un equipo que tenía toda la capacidad de llegar a cuartos de final. Uh-huh. Y en cuartos de final creo que estaba el tope. Y si vimos el partido de ayer de Portugal, creo que queda claro que esta selección española iba a tener muchísima dificultad, por no decir que iba a ser casi imposible ganarle a Portugal. No digo imposible porque todo en el fútbol puede pasar, en el fútbol pasan cosas. Es cierto que todo lo que hemos visto en los octavos de final no ha sido como tan sorprendente, no ha habido ninguna así sorpresa impactante. Porque pues creo que se fuera Alemania en primera ronda, para mí sí me sorprendió, Rafa. Lo siento, pero yo no esperaba eso. En octavos, en cuartos, no, en la fase de grupos sí hubo muchas, y fue lo que de hecho mencionamos en este programa, que las grandes sorpresas de la fase de grupos es lo que al final de cuentas nos dejó unos octavos de final bastante predecibles, donde no iba a pasar mayor sorpresa, donde no iba a haber selecciones favoritas cayendo, porque al final de cuentas había quedado un cuadro muy, muy disparejo debido a todas las selecciones sorpresa que sí pasaron en la fase de grupos. Entonces, al final de cuentas, Marruecos también es un rival al que se le tiene que dar mérito. Es un equipo que sabe jugar muy bien, que de hecho el entrenador actual llegó a mediados de año y ahorita está metiendo a su selección en cuartos de final de un mundial. Vamos a ver si se da la sorpresa en cuartos y se mete una selección africana por primera vez en la historia a semifinales, aunque yo lo veo complicado. Pero era el rival más complicado para España desde la pizarra, desde el tipo de juego, desde la capacidad física de estos jugadores, porque sabían que a España se le podía ceder la pelota y replegar en bloque bajo y que iba a haber muy poca capacidad ofensiva. Es cierto que España arrancó el mundial ganando 7-0 a Costa Rica, pero esto era una especie era un espejismo de algún tipo, porque no era España una selección llamada a dar grandes demostraciones ofensivas, era una selección llamada a dar grandes demostraciones colectivas, a poder hacer daño al rival a través de ciertos efectivos tácticos que podría incorporar Luis Enrique, pero no es una selección con gran poderío en ataque, y eso fue lo que le castigó ayer, porque España, digamos, defendió bastante bien. De hecho, llama la atención que los dos jugadores que más pases completaron fueron Rodri y Aymeric Laporte, los dos centrales de España. Eso ya te da un indicador muy malo de lo que es el juego del equipo, porque al final de cuentas, si no me equivoco, en los 90 minutos habíamos finalizado con 280 pases de Rodri, 270 y algo de Laporte, y solamente 95 de Sergio Busquets, que al final de cuentas es la batuta del equipo, es el pivote, es el jugador que supone darle salida a España, y eso nos da un indicador de que el balón estaba circulando en zonas del campo poco importantes, poco relevantes y poco ofensivas para España. La misma, como dicen en España, la misma milonga de la posesión que se lleva alabando desde los tiempos de Pep Guardiola en el Barça, y se cree que se puede replicar esta idea de juego sin entender que la generación de oro de España y la generación de oro del Barça no se va a repetir, que fue una coincidencia de una cantera espectacular y de un equipo formado desde muy pequeños, donde
fueron tocados con la mano de Dios, la mayoría de ellos. Y esto no va a volver a pasar, o por lo menos no en un montón de tiempo, y no necesariamente va a volver a pasar en España. Entonces, seguir anclados a la misma idea de juego, al mismo concepto que en el pasado funcionó, pero donde ya no existen los futbolistas para dar estos resultados, es lo que al final de cuentas le sigue costando caro a España y que le cuesta carísimo a Luis Enrique, que no fue capaz de flexibilizar un poco su estilo de juego para adaptarse a un rival que sabía perfectamente que le iba a dar la pelota a España, que le iba a dejar jugar a lo que querían y que incluso iba a ser más peligroso en las transiciones, que es lo que logramos ver en los 120 minutos antes de los penaltis. Dejemos de lado el bochorno de no marcar un solo gol en la tanda de penaltis, que también hay mucho mérito para Bono, aunque muy mal lanzados, especialmente el de Sergio Busquets. Pero lo que vimos en los 120 minutos fue una España sin ideas, sin alternativas, sin capacidad de hacerle daño a un equipo que repliega en bloque bajo. Y aunque es complicado, y todo el mundo del fútbol lo sabe, que es muy difícil marcarle gol a un equipo que se encierra atrás, los grandes equipos son los que saben abrir el cerrojo, y España no lo logró. Entonces, bueno, pero estamos hablando de España que perdió. Háblame de Marruecos. ¿Qué aprendiste de Marruecos? Es un equipo muy paciente. Es muy difícil aguantar 120 minutos cediéndole la pelota al rival y no desconcentrarte al punto de permitir ocasiones peligrosas. De hecho, las grandes ocasiones que tuvo España vinieron de errores en la salida de balón de Marruecos, porque el portero Yacine Bono, aunque nos demostró ser un porterazo y lo ha demostrado en el Sevilla en varias ocasiones, es un portero al que se le dificulta mucho el juego de pies, y la presión alta de España, especialmente al principio, permitió este tipo de ocasiones. También tuvimos un par de jugadas de balones filtrados donde Marco Asensio rompía el espacio, que parecía iba a ser una vía interesante para poder hacerle daño a Marruecos, pero Marruecos logró aprender bastante bien de eso, y Luis Enrique nunca logró ver que necesitaba a un delantero que fijara esos centrales y le abriera espacios, ya sea a Ferran o a Asensio, que al final de cuentas Ferran Torres sigue siendo una de las peores complicaciones competitivas que creo yo tiene España en su plantel, pero bueno, es el novio de la hija de Luis Enrique, entonces difícil quitarlo del 11. Y nunca logró leer que necesitaba un delantero centro, y el Marruecos sí logró interpretar muy bien esos errores del principio, cerró esos espacios, ya no permitió más ocasiones peligrosas para España y le mantuvo prácticamente tocando en su propio campo o poco después de la línea divisoria. Mucha disciplina, mucho físico, muy buena lectura por parte del entrenador para ver, por ejemplo, jugadores que necesitaban ser cambiados. Uno de los mejores jugadores del primer tiempo que tuvo bailando, a Marcos Llorente, que de hecho criticamos la titularidad de Marcos Llorente en el programa de ayer y lo demostró perfectamente que no estaba para ese partido. Uno de los mejores jugadores salió en el segundo tiempo porque logró interpretar que había corrido mucho y que ya estaba desgastado, y que no iba a poder rendir el resto del partido. Marruecos esperó un partido largo. Creo que sabían que si se iban a penales tenían una cierta ventaja. España ya había quedado eliminada por penales en la Euro del año pasado, por penales quedó eliminada también en Rusia 2018, que por cierto fue un partido muy similar, muy aburrido, para mí el peor partido de lo que va del Mundial, y mérito para Marruecos porque al final de cuentas sabían cómo hacerle daño a España, que es básicamente dejarlos que tengan el balón, replegar atrás, robar y correr. A ver, espérame. Se nos están yendo todos los minutos del mundo hablando solo del partido de España y Marruecos. Y ya sacaron España y hablamos de todos los defectos que tenía. Y no hemos ni siquiera comenzado a hablar de Portugal ni de los partidos que vienen el viernes. De los partidos que vienen el viernes podemos hablar mañana. Pero no me has mencionado absolutamente nada de Portugal contra Suiza. Es un partido que a mí me sorprende el marcador. Ya en octavos de final no debería estar tan disparejo el marcador. Cuéntanos qué viste. Bueno, que le digan eso a Brasil en 2014. Pues... Pero, a ver, en un mundial puede pasar de todo. Al final yo creo que Portugal es una selección que hemos defendido en este programa bastante desde el primer partido. Pero no nos incluyes a todos. Vamos a decir hemos para que quedemos bien todos. Aquí somos todos una gran familia. No, pero una selección que
nombre por nombre es de las más potentes. Yo creo que tendría que meterse como la cuarta mejor en cuanto a nombres. Y yo creo que en cuanto a fútbol ha demostrado también poder meterse entre las 4 mejores selecciones del Mundial. Si uno analiza lo que ha sido Brasil, lo que ha sido Francia, lo que ha sido Inglaterra, creo que él compite por el puesto entre tercero y cuarto con Inglaterra. Hay algo que está dando vueltas, que mucha gente está mencionando, y es el hecho de que Portugal juega mejor sin Cristiano Ronaldo. Ayer jugó mejor sin Cristiano Ronaldo, es claro. O sea, solo el marcador ya nos dice que es el mejor partido de Portugal en el Mundial, el mejor partido de Portugal en muchos mundiales, porque es una selección que no suele jugar así. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué? ¿Porque no se apoyan tanto en Cristiano? ¿O porque Cristiano no está llevándose todo el aire del juego? Creo que anteriormente, en la selección de Portugal, en la generación anterior, todavía Portugal de 2018, eso era una situación clara, que el equipo se apoyaba muchísimo en Cristiano, pero es que no había de otra. Si no se apoyaban en Cristiano, no tenían jugadores como para poder ser competitivos. Ahora Cristiano ya está en una edad que no le permite lucir como lucía antes, y Portugal ya tiene otras estrellas alrededor que no necesitan tanto de Cristiano. Ojo, tanto, porque no hay que subestimarlo nunca. De hecho, ayer estuvo a punto de marcar un muy buen gol, solo que estaba adelantado. No veo yo la correlación que hay entre la ausencia de Cristiano y el buen juego, porque lo que yo vi en los primeros partidos del Mundial era una selección que dependía muy poco de él, que incluso lo busca poco, lo busca menos de lo que debería en algunas ocasiones, donde incluso está desmarcado, porque Cristiano puede ya no correr tanto a profundidad, pero es un jugador con una inteligencia dentro del área superlativa, que sabe sacar desmarques y quedarse solo en ocasiones que ningún otro jugador en el mundo, creo yo, además de Erling Braut Haaland, pueden hacer. Y al final es una bestia de cara al arco que, si la tiene clara, la va a meter. Entonces, no logré identificar eso, más que otro tipo de cambios. Incluso Joao Cancelo tampoco jugó, Rubén Neves no jugó. Hubo varios cambios, no solo fue Cristiano el que no estuvo. Ahora bien, sacar eso como conclusión de que a Portugal le conviene jugar sin Cristiano es complicado. Yo creo que Cristiano ha perdido ya la titularidad. Dejemos de lado las actitudes dentro del vestuario, pero por el simple hecho de que su reemplazo directo marcó 3 goles. Está clarísimo que ya no es el titular en el equipo. No, o sea, sí, sin duda, pero ni siquiera me iría a la matiz que todo el mundo está analizando de el hecho de que Portugal jugó mejor sin él, sino que por el simple y sencillo hecho de que su reemplazo directo ayer se salió a hacer goles, que tuvo 3, 4 o 5 y que metió 3. Marcar un hat-trick en un mundial no es fácil, no. Y mucho menos contra una selección como Suiza, que le aguantó el empate 0-0 a Brasil en la fase de grupos y le hizo la vida muy difícil a la gran favorita. Entonces, hay que darle todo el mérito a Fernando Santos por la decisión que tomó, pero creo que no hay que menospreciar a Cristiano como se está haciendo, y como creo que incluso llegó a ser Fernando Santos en algún momento, porque ya iban ganando 4-1, perdón, y no metía a Cristiano, aunque todo el estadio estaba coreando su nombre. Pero también eso es una táctica para no lastimarlo. Si estás ganando por tanto, ¿por qué vas a meter una estrella? No sé. En fin, mira, yo sí soy nazi con la escaleta y con el horario. Entonces ya estamos en tiempo de hacer un corte. Ya me prendieron la lucecita roja y me pone nerviosa. Mañana vamos a hablar contigo de tus predicciones y vamos a entrar a profundidad de los partidos que vienen, porque ya tenemos un poquito más de tiempo para hablar de ellos. ¿Te parece? Me parece. Solo dejo un último comentario. Cuéntame. Aparte de Marruecos, en el cuadro que tenemos, y esta es frase de esa como que está como para hacer clip y que se viralice por ataques que voy a recibir por decir esto, aparte de Marruecos, las selecciones que quedan en el Mundial, Argentina es la más débil. Ok, eso está como para ponerlo y para recordártelo en el próximo partido de Argentina. Muchísimas gracias, Rafa, por estar con nosotros. Siempre es un gusto escucharte.